Imagina un lugar donde la vida y la muerte se cruzan sin avisar, donde los pasillos vacíos esconden más que ecos, y las miradas de los que ya no están parecen seguirte en silencio. En Terror Abismal te traemos 4 historias reales y estremecedoras que ocurrieron en hospitales, lugares que deberían salvar vidas, pero que a veces se convierten en el escenario de lo inexplicable. Conoce La Guardia que nunca duerme, donde un vigilante parece custodiar secretos que traspasan países y años. El susurro en la habitación 9, donde una presencia femenina espera, paciente, a su próxima víctima. La enfermera del pabellón vacío, el regreso de un espíritu que no soporta la soledad, y el paciente que no estaba en la lista, una cita mortal con una enfermera de otro tiempo. No apagues la luz, porque lo que escucharás podría seguirte incluso cuando el video termine. ¿Te atreves a entrar? La Guardia que nunca duerme. Me llamo Mateo Ríos y nunca pensé que un hospital pudiera quedarse conmigo como un olor que no se va. Trabajo como técnico en radiología y esa noche, la noche que cambió todo, estaba de guardia en el Hospital General de Guayaquil. Tenía 32 años, ojos cansados, manos con pequeñas cicatrices de rayos X y un reloj que nunca marcaba la hora correcta. Vivía solo, pero esa madrugada sentí que el hospital era más que un edificio, era una entidad que respiraba por mí. Era fines de julio y afuera llovía con la intensidad de la costa. El vestíbulo estaba vacío, la única luz encendida provenía de las máquinas que nunca duermen, el monitor de urgencias, las bombas de infusión, una mesa de quirófano iluminada como un altar. Había venido de prácticas en Madrid años atrás y recordaba que los hospitales europeos, en España, en Alemania, eran cuidadosos con las sombras. Aquí, en Ecuador, algo en los pasillos parecía negarse a ordenar la penumbra. La noche comenzó como cualquier otra, radiografías urgentes, una solicitud por un accidente de tránsito, otra por dolor torácico. A las 3 de la mañana, el monitor de un paciente en la sala 17 comenzó a pitar de un modo que nunca había escuchado, una secuencia que parecía burlarse del silencio. Víctor, el enfermero, entró con la cara de quien vio demasiadas emergencias en México, con manos firmes y un acento que delataba su infancia en Veracruz. Me pidió que revisara las placas. Mateo, la pantalla se ve rara, como si la imagen tuviera capas. La radiografía mostró sombras superpuestas, líneas que no pertenecían al cuerpo. ¿Tienes sueño?, le dije. Él no rió. Mientras más insistíamos, más objetos parecían actuar contra nosotros, las puertas que se cerraban sin nadie, el ascensor que hacía una parada en la que nadie bajaba. Las cámaras que parpadeaban en blanco y negro como si miraran otra dimensión. Los pacientes murmuraban nombres en idiomas distintos, una anciana recordaba un pueblo en Perú, un hombre joven repetía una fecha que sonaba como un código japonés. Todo se mezclaba en la madrugada. Lo que nos alertó de verdad fue la desaparición de la historia clínica de una paciente, Josefina, una mujer de 73 años, ingresada por una neumonía. Su carpeta digital apareció vacía, en el sistema se leía archivo incorrecto. Cuando fui al archivo físico, la hoja estaba en blanco, como si un borrador hubiese pasado por encima. La familia llegó de inmediato, hombres y mujeres con el rostro marcado por noches de viaje, algunos desde Quito, y preguntaron con voces quebradas. Les prometí respuestas que no tenía. Esa misma noche vi por primera vez al hombre que, con el tiempo, supe que otros nombres llamarían el malo, no era un médico, ni un paciente. Era el vigilante nocturno del ala antigua, un hombre alto, flaco como una sombra, con un abrigo que olía a hospital viejo y a tinta. Nunca me miró a los ojos, su rostro, cuando lo vi de reojo en la puerta de la capilla, parecía formado por cicatrices y pestañas largas. Tenía un acento indescifrable, mezcla de algo ibérico y algo latinoamericano, como si hubiera vivido en España y en América sin pertenecer a ninguno de los dos lugares. Se llamaba, o lo llamaban, el celador silente. La leyenda del celador se fue tejiendo entre nosotros. Algunos lo ubicaban en un hospital de Barcelona donde, según decían, una sala murió a causa de un error en 1998. Otros hablaban de un centro en Puebla,
México, donde un vigilante había visto demasiadas pérdidas. Lo real era que su presencia coincidía con desapariciones de expedientes, con monitores que registraban latidos inexistentes y con voces que susurraban la palabra regreso. Cuando lo seguí por el corredor de la sala de espera, la penumbra tragó sus pasos y el reloj marcó las 4:13, una hora que más tarde descubriríamos repetida en varios incidentes: 4:13 en Guayaquil, 4:13 en Madrid, 4:13 en Monterrey. Un patrón que no parecía casual. Empecé a documentar todo. Tomé fotos de las placas con mi teléfono, imágenes que, al mirarlas con calma, mostraban detalles que la vista humana no captaba: manos en las paredes, sombras con forma de rostro. Y en una radiografía del tórax de Josefina apareció, apenas visible, la silueta del celador detrás de su columna vertebral. Se me erizó la piel. Mostré la foto a la jefa de enfermería, una mujer severa que había trabajado en hospitales públicos de España y Chile. Sus ojos se volvieron vidriosos al ver la imagen. Esto no es profesional, pero hay historias que no se explican, dijo. Las noches siguientes, los sucesos se volvieron más intensos. En la sala de bebés, una cuna se meció sola. En emergencias, un paciente recuperó la conciencia diciendo el nombre de alguien muerto hace años en Lima. Algunos compañeros comenzaron a renegar: esto parece una película, es el estrés, la energía del lugar. Pero los objetos hablaban por sí mismos: registros que cambiaban, un termómetro que marcaba temperaturas bajísimas en un paciente sin fiebre, y mensajes escritos en condensación sobre el vidrio que decían vuelve. A medida que me obsesionaba con entender, encontré una pista en el viejo registro del hospital. Un documento de una remodelación en 2001 hablaba de un subsuelo olvidado, sellado tras una inundación. El nombre del contratista apuntaba a una empresa con sede en Monterrey. El plano, sin embargo, mencionaba un cuarto de aislamiento que nunca apareció en los planos nuevos. Fui a la biblioteca municipal y revisé archivos. En los periódicos locales de principios de los 2000 había una nota sobre un incendio menor cuya víctima fue un vigilante nocturno que cuidaba los archivos. No pude confirmar el nombre, pero alguien había muerto en esas habitaciones. Aquel jornalismo mínimo se repetía en otros países: pequeñas noticias, olvidadas, de vigilantes o celadores que habían desaparecido en circunstancias extrañas. Fue entonces cuando la investigación dejó de ser solo técnica y se volvió personal. En una madrugada sin estrellas, encontré una carta oculta pegada detrás de una repisa en el archivo antiguo. La letra era temblorosa, y en ella el vigilante pedía perdón por permitir que algo regresara. Hablaba de una máquina importada de Alemania que trajo problemas, de pacientes cuyas historias se mezclaban con otras historias, y de un error en la administración que dejó abierto un conducto entre la vida y algo que no era vida. La carta terminaba con una oración: a las 4:13 volvemos a escuchar los pasos. Decidí enfrentar al celador. No con bravatas, sino con preguntas. Le pregunté por los expedientes, por la carta, por las voces. Me respondió con el mismo silencio. Luego, por primera vez, habló con voz baja y áspera: esto no es mío. Soy guardián de puertas, pero algunas puertas no debía abrirlas. Aclaró que en su turno había visto desfilar rostros de distintos países: enfermeras filipinas que lloraban a una abuela de Perú, un paciente hondureño que hablaba alemán en su delirio. Son historias que se mezclaron y ahora quieren volver a su hogar, dijo. Su mirada era de alguien que había visto demasiadas morgues. La verdad que encontré fue simple y terrible: la antigua sala de aislamiento funcionó, en su día, como archivo de historias clínicas de pacientes de toda la región. Durante la remodelación, un error en la gestión mezcló archivos electrónicos con registros físicos. La máquina alemana a la que se refería la carta era un servidor que intentó sincronizar fechas y nombres y, por una falla eléctrica durante la inundación, ciertos registros quedaron abiertos, sin cerrar, como puertas entre memoria y carne. Las voces que escuchábamos eran fragmentos de historias no contadas.
Los pacientes, al cruzar por esas áreas, era como si fueran rozados por memorias prestadas, creían recordar cosas que no vivieron, porque la memoria de otros insistía en volver. Todo tenía un responsable humano también, una gerencia que, por recortes presupuestarios y negligencia, dejó instalaciones críticas sin mantenimiento. El celador, en su afán de proteger, había querido tapar las puertas con tableros, pero había sellado algo a medias. Él no era un villano sobrenatural, era un hombre roto por la culpa, que había intentado contener lo que su hospital había soltado. La noche en que intenté cerrar completamente el archivo, convocamos a técnicos de sistemas, a enfermeras con experiencia en España y Chile, a un especialista en archivos de México y a un sacerdote que había acompañado funerales en Perú. Trabajamos sin pausa. Corregimos las fechas en el servidor, reubicamos los expedientes y, con un gesto simbólico, el celador abrió de par en par la puerta del subsuelo y dejó que el aire antiguo se llevara la humedad. A las 4:13, justo cuando temía repetir el patrón, el monitor dejó de pitar. Las placas volvieron a mostrar solo tejidos, sin sombras ajenas. El cierre fue más que técnico, fue redención. El celador se disculpó públicamente con las familias, la gerencia reconoció la negligencia y se comprometió a reparar lo necesario. Algunos empleados renunciaron, otros se quedaron. Josefina recibió un tratamiento adecuado y sus hijos pudieron leer, por primera vez en semanas, el expediente correcto. Las voces dejaron de nombrar cosas que no existían. Para mí, la paz llegó como una puerta cerrándose, definitiva, con doble llave. Todavía hay noches en que camino por los pasillos y siento un ligero desfase, como si la memoria del edificio permaneciera atenta. Pero ya no hay gritos de horarios imposibles ni manchas que parezcan manos. El celador dejó de rondar solo, se trasladó a una capilla comunitaria donde acompaña a familias sin nombre. Yo regresé a mi vida con un recuerdo que se pegó a la piel, que los hospitales, además de curar cuerpos, guardan historias. Si se las trata mal, ellas reclaman su lugar con la obstinación de quienes no han muerto en paz. Hoy, cuando alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, respondo con honestidad, creo en las consecuencias de la negligencia. Creo que los archivos mal cerrados, las máquinas sin mantenimiento y las promesas incumplidas pueden abrir puertas. Y sí, creo en los susurros de la madrugada, porque una vez escuché cómo suplicaban volver a su casa. Cerramos las puertas a las 4:13, la última vez que miré el reloj después de aquella noche marcaba las 4:14 y el hospital, por primera vez en meses, dejó de hablar. El susurro en la habitación 9. Mi nombre es Esteban Larralde y durante casi 10 años trabajé como camillero en el Hospital San Gabriel, en Bogotá. No era un trabajo de lujo, pero me mantenía ocupado y me daba cierta seguridad. El hospital estaba ubicado en una zona transitada, cerca de la avenida principal, aunque por dentro se sentía como un lugar detenido en el tiempo. Sus paredes blancas tenían grietas delgadas como venas, el olor a desinfectante se mezclaba con un aroma húmedo y las luces parpadeaban más de lo que deberían. Era un martes lluvioso de septiembre. La ciudad estaba cubierta por una neblina baja, de esas que parecen esconder las montañas. Tenía turno nocturno, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, junto a Camila, una enfermera joven con experiencia en hospitales públicos de México y Argentina. La guardia empezó tranquila, un par de traslados de pacientes a cirugía, algunas visitas a urgencias. Nada fuera de lo común. Hasta que llegó la llamada del ala norte, necesitaban mover a un paciente de la habitación 9. Aquel número ya me incomodaba. No era supersticioso, pero en el hospital todos sabíamos que la habitación 9 era distinta. Muchos la evitaban. Los pacientes que entraban allí solían empeorar sin razón aparente, algunos hablaban solos, otros aseguraban escuchar voces durante la madrugada. Los expedientes médicos mostraban que la mayoría de ellos había llegado con diagnósticos leves, pero en cuestión de días terminaban en cuidados intensivos. Cuando llegamos, Camila se detuvo frente a la puerta y me dijo en voz baja: «Esteban, ¿has escuchado lo que dicen de aquí?»
Asentí sin querer entrar en detalles. Prefería no hablar de las historias, que una mujer había muerto sola y que su espíritu no se había ido, que un médico chileno se suicidó dentro después de una cirugía fallida, que un niño venezolano, ingresado por una fiebre, despertó gritando que una sombra estaba parada junto a su cama. Entramos. La habitación estaba apenas iluminada por una lámpara de pie y el aire era tan frío que me erizó la piel. En la cama había un hombre de unos 50 años, muy pálido, con los labios resecos. Tenía una vía en el brazo y un monitor al lado, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, abiertos de par en par, mirando hacia la esquina oscura de la habitación. ¿Está bien, señor Ramírez?, preguntó Camila. El hombre giró la cabeza lentamente y murmuró algo que apenas entendí. No la dejen entrar, ya viene. Nos miramos sin entender. Procedí a asegurarlo en la camilla y empezamos a moverlo hacia el pasillo. El monitor, que antes estaba estable, comenzó a marcar picos irregulares. Cuando cruzamos el umbral de la puerta, escuché algo detrás de mí, un susurro prolongado, como si alguien pronunciara mi nombre arrastrando las sílabas, Esteban. Me giré, pero la habitación estaba vacía. En el pasillo, Camila estaba blanca como la pared. ¿Lo escuchaste?, me preguntó. No respondí, pero lo había oído. El traslado fue rápido, pero lo extraño fue que, al llegar al nuevo cuarto, el monitor volvió a la normalidad y el paciente pareció calmarse. Sin embargo, antes de dormirse me tomó del brazo y dijo: «Ella no se queda sola, va a buscar otra cama». No supe qué responder. Esa noche, por curiosidad, fui a la zona de archivos. En el expediente de la habitación 9 encontré un patrón inquietante: más de 30 pacientes trasladados de emergencia, varios fallecimientos sin explicación clara y en algunos reportes médicos, escritos a mano. Frases como paciente refiere presencia femenina, voces en la madrugada o visión de figura en la esquina noreste. Incluso había una nota de hace 15 años, firmada por un doctor español, que decía: «Recomiendo cerrar la habitación por tiempo indefinido. Lo que ocurre aquí no se resuelve con medicina». Hablé con Juan, un auxiliar que llevaba más de 20 años en el hospital. Me contó lo que sabía. A finales de los 80, cuando la habitación aún era de madera y no tenía ventanas selladas, una mujer llamada Clara fue ingresada por una neumonía. Tenía 28 años y estaba embarazada de 8 meses. El bebé murió antes de nacer y al día siguiente ella se lanzó por la ventana del tercer piso. La ventana ahora está cubierta con una pared de concreto, pero según Juan, el espíritu de Clara nunca se fue. 2 noches después, volví a tener turno. Traté de evitar pasar por el ala norte, pero a las 3:15 de la madrugada escuché por el altavoz interno un llamado: «Se solicita camillero en habitación 9». Lo raro es que esa habitación estaba oficialmente cerrada. Fui pensando que era un error del sistema. El pasillo estaba en silencio absoluto. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y una luz amarillenta se filtraba desde adentro. Empujé lentamente. Dentro, la cama estaba vacía, pero la lámpara de pie encendida proyectaba una sombra en la pared, y la sombra no era mía. Era la silueta de una mujer delgada, con el cabello largo, de pie junto a la cama. No tenía rostro definido, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos y la boca. Di un paso atrás, pero escuché un sonido suave, un llanto ahogado, como el de un bebé recién nacido. El sonido venía de debajo de la cama. Sentí que mi respiración se aceleraba y que las manos me sudaban. En ese momento, la sombra giró lentamente hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí que me miraba directamente. El llanto se transformó en un grito agudo, como si algo me atravesara el oído. Salí corriendo. No conté nada a mis superiores, pero al día siguiente pedí el cambio de turno. Aún así, supe por otros compañeros que el sistema siguió enviando llamados falsos a la habitación 9, siempre en la madrugada, y siempre acompañados por caídas repentinas en la temperatura de esa zona.
Hace un mes me crucé con Camila en la calle. Me dijo que la habitación 9 había sido finalmente clausurada y tapiada. Pero antes de hacerlo, un médico boliviano entró para revisar el lugar y juró escuchar a una mujer susurrando en su oído: «No te vayas, ayúdame». Nadie más se ha atrevido a entrar. Yo sigo trabajando en otros hospitales, y aunque han pasado años, cada vez que camino por un pasillo oscuro y escucho el eco de mis propios pasos, temo que una voz vuelva a pronunciar mi nombre como aquella noche. Porque lo peor no fue verla. Lo peor fue sentir que quería seguirme, que no se conformaba con quedarse en esa habitación. Y a veces pienso, tal vez todavía me sigue. La enfermera del pabellón vacío. Me llamo Valeria Montalbani, aunque soy enfermera desde hace más de 15 años, hay una noche que me sigue acompañando como una herida que no cicatriza. Esa noche ocurrió en el Hospital Universitario San Martín, en Buenos Aires, pero lo que viví no pertenece a ninguna ciudad ni a ningún país, pertenece a un lugar más oscuro, uno donde el tiempo y la lógica se rompen. Era invierno, finales de julio, y el frío se filtraba por las ventanas viejas del edificio. El hospital estaba en remodelación, así que algunas áreas del ala oeste permanecían cerradas. Yo trabajaba en urgencias, pero esa noche el supervisor me pidió cubrir un turno extra en el pabellón 3, una zona poco usada desde que en 2005 hubo un brote de infección intrahospitalaria que costó varias vidas. Allí quedaban solo 6 camas operativas, todas para pacientes en observación. Eran las 2 de la madrugada cuando recibimos una llamada de portería. Había ingresado una mujer en estado grave, traída por un taxi desde las afueras. No había familiares, ni identificación, ni explicación. Me pidieron recibirla. Cuando la vi, algo en mi estómago se contrajo. Era muy delgada, de piel pálida, con el cabello negro enmarañado y los labios casi morados. Tenía un vestido blanco antiguo, como de los años 60, y estaba empapada, aunque esa noche no llovía. ¿Puede escucharme?, le pregunté mientras la acomodaba en la camilla. Ella giró la cabeza lentamente y me susurró: «Hace frío en el pabellón vacío». No entendía a qué se refería, pero sentí un escalofrío. Decidí llevarla a la cama 5 del pabellón 3. La conecté al monitor y a una vía intravenosa. El electrocardiograma mostraba una frecuencia extraña, como si los latidos formaran un patrón que no correspondía a ningún ritmo conocido. Fui a buscar una manta térmica, y al volver, la encontré sentada, mirándome fijamente. No sé cómo pudo moverse tan rápido sin desconectar los cables. «No quiero quedarme sola», dijo con una voz tan baja que parecía un suspiro. Esa noche había solo un médico en el pabellón, el doctor Villalobos, un cirujano peruano que trabajaba ahí desde hacía una década. Cuando le conté sobre la paciente, revisó la hoja de admisión y frunció el ceño. «Valeria, aquí dice que en la cama 5 no hay nadie ingresado. No tiene ficha». Le mostré a la mujer en la camilla, pero cuando volvimos, la cama estaba vacía. El monitor seguía encendido, mostrando aquel extraño patrón de latidos. La sábana estaba húmeda. Villalobos, incómodo, sugirió que quizás la mujer había sido trasladada sin avisar. Sin embargo, al revisar el registro interno, no había ningún movimiento de paciente. Ningún ingreso, ningún traslado. Intenté concentrarme en otros casos, pero a las 3:17 de la madrugada escuché pasos suaves por el pasillo del ala cerrada. Fui a mirar. La luz de emergencia iluminaba apenas, y al final del corredor vi una figura femenina de espaldas, con el mismo vestido blanco, caminando hacia una puerta tapiada. La reconocí al instante. «Señora, espere», grité. Ella se detuvo y giró la cabeza, pero no tenía rostro. Solo una superficie lisa, como si su piel hubiera borrado los ojos, la nariz y la boca. Aún así, supe que me estaba mirando. Sentí un frío que me paralizó los músculos. La figura atravesó la puerta tapiada como si fuera humo. Con el corazón acelerado, fui al archivo para entender qué había allí antes de la remodelación.
Entre viejas carpetas encontré un expediente de 1972, paciente, Lucía Ferrer, 29 años, ingresada por neumonía grave. Fallecida el 14 de julio de 1972. Causa, paro respiratorio. En las notas médicas alguien había escrito, a mano y con tinta roja, se negó a ser trasladada. Murió sola en la cama 5. Pero lo que me heló fue otra nota al final del informe, últimas palabras, hace frío en el pabellón vacío, punto. Decidí hablar con Marta, una enfermera retirada que trabajó en esa época. Me recibió en su casa y, cuando mencioné a Lucía Ferrer, su rostro cambió. Me contó que en los 70, durante una huelga médica, Lucía quedó sola en el pabellón 3, sin atención. Murió de madrugada, y desde entonces, cada ciertos inviernos, pacientes y personal aseguraban verla buscando compañía. Marta agregó un detalle inquietante. Dicen que, si alguna vez responde a su susurro y le promete que no estará sola, te seguirá y no se irá jamás. La noche siguiente traté de evitar la zona del pabellón 3, pero a las 3:17, la alarma del monitor de la cama 5 sonó, aunque estaba vacía. Corrí y la vi sentada en el colchón, con el vestido blanco seco esta vez, mirándome. Valeria, susurró, no me dejes sola. Sentí una presión en el pecho, como si me jalara hacia ella. En ese momento, las luces parpadearon y la temperatura bajó tanto que podía ver mi propio aliento. Detrás de ella, las sombras formaban la silueta de más personas, quietas, observándome desde el rincón. Retrocedí, pero ella se levantó y avanzó lentamente. Tenía una expresión, imposible de describir, mezcla de súplica y amenaza. Quiero quedarme contigo. Me giré y salí corriendo, escuchando sus pasos detrás, rápidos, irregulares, casi como si arrastrara algo. Llegué hasta el área de urgencias y las puertas automáticas se cerraron solas, deteniéndola. A la mañana siguiente, el pabellón 3 fue clausurado definitivamente. Tapiaron las puertas y sellaron las ventanas. Nadie volvió a usar la cama 5. Pero yo, desde aquella noche, hay madrugadas en que, al quedarme dormida, escucho justo detrás de mi oído una voz susurrando. Hace frío en el pabellón vacío. Y sé que si alguna vez contesto, Lucía Ferrer encontrará la forma de no dejarme sola nunca más. El paciente que no estaba en la lista. Me llamo Gabriela Salazar, tengo 34 años y soy médica internista. He trabajado en hospitales de distintos países, en Santiago de Chile, en Lima y ahora en Ciudad de México, y aunque he visto de todo. Hay una noche que me dejó una cicatriz invisible que todavía siento latir cuando camino por un pasillo oscuro. Era mediados de octubre. Llovía fuerte y el hospital central estaba medio vacío por un corte de luz en parte de la ciudad. Las plantas generadoras mantenían encendidos los equipos esenciales, pero muchos pasillos estaban sumidos en penumbra. Yo estaba de guardia nocturna y me asignaron revisar la sala 4 del área de medicina interna. Cuando llegué, la sala estaba silenciosa. Los 3 pacientes que tenía registrados dormían, excepto uno que no estaba en la lista, un hombre mayor, muy delgado, con bata hospitalaria antigua, de las que ya no se usaban desde hacía años, y piel pálida como el papel. Estaba sentado en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas y su mirada fija en el suelo. Buenas noches, señor, ¿cómo se llama? Pregunté, acercándome. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran tan oscuros que casi no se distinguía la pupila. No importa mi nombre, doctora. Vine a esperar mi turno. Lo miré extrañada. Revisé la ficha en el portapapeles y confirmé que esa cama debía estar vacía. Debe haber algún error. ¿Quién lo ingresó? Ella, respondió, y señaló hacia la esquina más oscura de la sala. Giré la cabeza, pero no había nadie. El monitor de signos vitales a su lado estaba encendido, pero la pantalla mostraba una línea plana. Sin embargo, él estaba respirando, lo veía moverse.
Pensé que tal vez había entrado desde otra área, así que fui al puesto de enfermería a buscar ayuda. Patricia, la jefa de turno, una mujer con más de 20 años en hospitales de Argentina y Colombia, me miró con el ceño fruncido. No puede ser, Gaby. Esa cama está clausurada. Desde hace meses nadie la usa. Cuando regresamos juntas, la cama estaba vacía. La sábana estaba tibia, como si alguien acabara de levantarse. Y sobre la almohada, un pequeño charco de agua, fría como hielo. Más tarde, cerca de las 3 de la madrugada, mientras revisaba expedientes, escuché el sonido de una cama arrastrándose por el pasillo. Salí a mirar. Allí estaba él, empujando lentamente su camilla, como si se dirigiera hacia el ascensor que llevaba a la morgue. Corrí para detenerlo. Señor, no puede estar aquí. ¿Quién lo autorizó? Ella me está llamando. Dice que ya es hora. ¿Quién? Pregunté y sentí como la temperatura descendía bruscamente. Fue entonces cuando la vi, al final del pasillo, una figura femenina, alta, con uniforme de enfermera antiguo, como de los años 50. El gorro blanco, el vestido almidonado y el rostro, completamente cubierto por una sombra negra, sin rasgos. Tenía en la mano una lámpara de queroseno encendida, y su luz proyectaba sombras que parecían moverse solas por las paredes. Parpadeé, y ambos, el hombre y la enfermera, habían desaparecido. Pero el ascensor se encendió solo, bajando hasta el sótano. Movida por una mezcla de miedo y curiosidad, decidí seguirlo. El sótano del hospital es un lugar que evita la mayoría, huele a humedad y a desinfectante rancio, con tuberías oxidadas y cajas viejas apiladas. Llegué hasta la morgue, y la puerta estaba entreabierta. Adentro, sobre una camilla metálica, yacía el mismo hombre que había visto antes, pero esta vez estaba inmóvil, con la piel grisácea. A su lado, un viejo registro médico amarillento decía: paciente, Jorge Ruiz. Fecha de defunción, 14 de octubre de 1957. Causa, fallo cardíaco postoperatorio. Firma, E. Valdés, enfermera, punto. Lo más perturbador es que la firma coincidía con una placa oxidada en la pared: enfermera Elena Valdés, servicio al hospital 1932 a 1957. Ese año, según supe después, un incendio en el ala norte mató a 3 pacientes y a la propia enfermera Valdés, quien, según rumores, se quedó dentro intentando acompañar a sus enfermos hasta el final. A partir de esa noche, comencé a escuchar en algunos pasillos pasos lentos, seguidos de un olor a queroseno. Los monitores a veces marcaban líneas planas cuando ella estaba cerca, incluso en pacientes vivos. Otros médicos decían que era la guía de almas del hospital, que venía a buscar a quienes estaban listos para morir. Una madrugada, un residente me contó que vio a una enfermera antigua salir de una habitación y desaparecer atravesando la pared. Cuando le mostró la foto de archivo de Elena Valdés, se quedó helado. Era ella. Yo sigo trabajando en el hospital central, pero cada vez que una cama queda vacía sin explicación, me pregunto si realmente fue una alta médica, o si fue ella quien vino a buscar a alguien. Y todavía recuerdo las últimas palabras del paciente Jorge Ruiz antes de desvanecerse. Doctora, si la ve, no la siga. Nunca regresa sola. Si estas historias lograron erizar tu piel, recuerda que en Terror Abismal siempre hay más puertas que abrir, y no todas llevan de regreso. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te dejó pensando y si tú también has sentido algo extraño en un hospital. Dale me gusta si quieres más relatos que te persigan en la noche y suscríbete para no perderte ningún nuevo susurro. Porque aquí, en Terror Abismal, el miedo nunca duerme, y tú tampoco lo harás.